Buenas tardes. Hola, Buenas profe. tardes, profe. Hola. ¿O caso alumno? Eso parece. Vamos a continuar viendo lo que les quería terminar de ver en la parte de ventilación. Fíjense que algo pasa que no encuentro el PDF que había abierto. Déjenme ubicarlo. Entonces, nos falta ver un resto de la materia de ventilación respecto a lo que es la potencia del motor, ¿ya? La potencia que tiene que tener el motor del ventilador. La potencia que se debe instalar con un factor de servicio de al menos 1,15 es un factor de seguridad y tiene que ser un 15% mayor que el que se requiere por cálculo. Por eso dice con un factor de servicio de al menos 1,15. Es mayor que la potencia a consumir. Entonces la potencia que se debe instalar tiene que ser mayor en 1,15 a la potencia a consumir. Las consideraciones que deben hacerse para calcular la potencia del motor son las siguientes. Hay que considerar el caudal de aire requerido, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos anteriormente, que es el consumo, considerando el número de personas y los equipos todos funcionando. El H es la depresión del circuito en pascales, se refiere a la caída de presión, ¿ya? ¿Cuánta caída de presión me va a generar el circuito de ventilación? P es la potencia del motor en kilowatt, que es la que tengo que calcular. Nu, esa letra se llama Nu, es la eficiencia del ventilador. Generalmente esa letra Nu se utiliza para eficiencia del ventilador, la cual varía entre 70 a un 85%. Es decir, del 100% de energía que consume el motor, se aprovecha entre un 70 y un 85% por el ventilador. A eso se refiere la eficiencia del ventilador, dependiendo de la fabricación, el tamaño y punto de trabajo. De eso va a depender la eficiencia del ventilador. Después dice AHP. ¿Qué es lo que es AHP? La potencia necesaria para mover el caudal Q de aire en un circuito cuya depresión es H. ¿Ya? Se supone que conozco cuál va a ser la depresión de mi circuito de ventilación y conozco el caudal de aire que debe circular, ¿cierto? Por lo tanto, AHP es la potencia necesaria para mover ese caudal que requiero en mi circuito, cuya caída de presión H está, cuya caída de presión es H, ¿ya? Cuya caída de presión es H. La potencia necesaria también se mide en kilowatts. Después dice BHP, que no tiene nada que ver con la minera, ¿cierto? La otra es B, parecido a la BH de Billiton. Potencia al freno del ventilador en kilowatt. Potencia al freno del ventilador en kilowatt. Y DE es la eficiencia de la transmisión. Cuando dice potencia al freno se refiere que hay que vencer ese freno, ¿cierto? Por eso dice potencia al freno del ventilador en kilowatt. Después dice DE es la eficiencia de la transmisión, la cual varía entre un 90% cuando es por poleas y correas y un 100% para transmisión directa. ¿De qué transmisión estamos hablando? De la transmisión del movimiento que genera el motor eléctrico con respecto al ventilador. Cuando la conexión es directa, como es en este caso, miren, les voy a mostrar un dibujo, para que se recuerden. Aquí es directa, ¿ven? Ahí está el motor, está conectado directamente con el ventilador, si se dan cuenta. Conexión directa. Pero esto es en el caso de los ventiladores axiales, pero en el caso de los ventiladores centrífugos no es directa.
¿ya? En los ventiladores centrífugos, perdón, no es directa la conexión, va con, puede ir con poleas o con engranaje, pero no es directa, porque hay un quiebre, ¿cierto?, entre el movimiento del motor y las aspas del ventilador. No encontré ningún ventilador centrífugo, no. Yo les había mostrado fotos de imágenes del ventilador centrífugo, así que no es necesario verla de nuevo. Entonces, esta es directa, y cuando hablamos de un ventilador centrífugo es indirecta, por lo tanto ahí no se aprovecha en un 100%, ¿cierto?, la conexión. De eso estamos hablando cuando dice eficiencia de transmisión. Se refiere a la conexión que hay entre el motor y el ventilador, la cual varía entre un 90% para transmisión por poleas y correas, y un 100% para la transmisión directa, que es el caso que les mostré recién, en la mina El Salvador, donde teníamos ventiladores axiales conectados directamente el eje del motor al eje del ventilador. Y ME es la eficiencia del motor, ya se refiere a la eficiencia del motor eléctrico, ¿ya? Suponiendo que es un motor eléctrico el que está moviendo el ventilador. También podría ser un motor, ¿cierto?, diésel, ¿cierto?, a combustión interna. Pero generalmente son motores eléctricos. Eficiencia del motor, la cual varía entre un 85 a un 95%. Ah, no es eléctrica entonces, porque la eficiencia de un motor a combustión interna es de como un máximo un 46%, máximo un 46%. Entonces, esta, por el alto porcentaje de eficiencia, es un motor eléctrico. Entonces, ME es la eficiencia del motor eléctrico, la cual varía entre un 85 y un 95%. Los motores a combustión interna son muy poco eficientes. ¿Por qué? Porque gran parte de la energía que se utiliza, ¿cierto?, la energía química que se libera por la combustión, se pierde en forma de calor y también se pierde en forma de sonido. Ustedes saben todo el calor que emite un motor a combustión interna, ¿cierto? Y además el ruido que hace. Entonces, el ruido y el calor es energía perdida, que no se aprovecha para el movimiento. También un motor eléctrico se aprovecha entre un 85 y un 95%. Como la potencia del motor es directamente proporcional a la cantidad de aire que voy a mover y a la pérdida de presión del circuito, se tendrá que AHP, o sea, potencia necesaria para mover el caudal de aire en mi circuito, cuya depresión es H, AHP va a ser igual a Q por H partido por 1000. O sea, caudal requerido por la caída de presión de mi circuito partido por 1000. Eso es AHP. BHP, que es la potencia al freno del ventilador, también en kilowatt, es el caudal por H, ¿cierto? El caudal requerido por la caída de presión del sistema, en este caso el circuito, partido por 1000 y por nu. Partido por 1000 y por nu. Nu era, ¿qué cosa? La eficiencia, ¿cierto? La eficiencia del ventilador. Entonces, al multiplicar mi por la eficiencia, tengo un valor más aproximado de la potencia que yo requiero. ¿Por qué? Porque el ventilador en sí mismo, para moverlo, está como frenado, ¿cierto? Esa potencia se llama potencia al freno del ventilador. Y esa es más específica respecto a la potencia que voy realmente a utilizar, ¿ya? Esta es la que realmente voy a utilizar porque está considerando la eficiencia, ¿cierto?, del ventilador. Entonces, BHP va a ser igual al caudal requerido por mi sistema de ventilación en la mina, por la caída de presión que me genera todo mi circuito, partido por 1000 y por nu. En pocas palabras es esto, mira. B, E, así que estoy considerando la energía necesaria para sacarlo del reposo al ventilador. Las partes, ¿cierto?, del ventilador también están sometidas a fricción, a la fricción de los rodamientos, ¿ah? Es como cuando uno necesita un motor de partida
para el vehículo, ¿cierto? Tiene un motor eléctrico que empieza a generar el movimiento. Aquí igual hay un freno que es requerido vencer para que empiece a funcionar el ventilador. Ahí lo estoy considerando, en este VHP, que es la potencia, ¿cierto? Considerando ese freno que hay que vencer. Y esto está dividido por 1000, ¿cierto? Por el 1000 ahí. Y por la eficiencia, que es un porcentaje, ¿cierto? Ahí está la eficiencia. Entonces esa eficiencia ya sabemos que es eh, eh, entre un 70 y un 85% la eficiencia del ventilador. Entonces ahí estoy considerando la eficiencia del ventilador. Por eso ese freno, en el fondo, es lo que le quita la eficiencia al ventilador. Ese freno que es necesario vencer para que parta el ventilador. Por eso dice potencia al freno del ventilador. Y P, ¿cierto? Es la potencia propiamente tal, potencia del motor en kilowatt, potencia del motor en kilowatt, la potencia del motor, no del ventilador. Va a ser igual al caudal por H, que es la caída de presión del sistema, partido por 1000, por nu y por DE y ME, en donde DE es la eficiencia de la transmisión y ME es la eficiencia del motor. ¿Ya? Son valores que van 90% para la transmisión indirecta, 100% para la transmisión directa. ¿Ya? O sea, aquí sería 0,9 y aquí 1, el DE. Y en el caso de la eficiencia del motor, va a variar entre 0,85 y 0,95. Llevándolo a número, es 0,85 a 0,95. Entonces, esto mismo que tengo acá, tengo que sumarle, digo, agregarle, ¿cierto?, esta parte. Entonces, si se dan cuenta, es la misma fórmula, partido por 1000 por nu, pero aquí abajo también va multiplicado por DE, que ya sabemos varía entre 0,9 y 1, y por ME, que es la eficiencia del motor, que es de 0,85 a 0,95, 0,85 a 0,95. Entonces, ME, perdón. Entonces, todo esto va en el denominador, ¿ya? Y eso correspondería, ¿cierto?, a P, la potencia. Entonces, para eso debo conocer todos esos factores, ¿cierto? Debo conocer el caudal necesario en la mina, la caída de presión del sistema, debo conocer la eficiencia del ventilador, debo conocer el DE, que es la eficiencia del motor de la conexión, perdón, la eficiencia de la conexión o de la transmisión, que varía entre 0,9 y 1, y la eficiencia del motor eléctrico, que varía entre 0,85 y 0,95. No, acuérdense que no puedo poner los porcentajes acá, tienen que ir como números. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ya. Una vez conocida la potencia, ¿cierto? Y finalmente es Q por H, partido por 1000, por nu, por DE, por ME, todo eso va en el denominador, conociendo que nu es la eficiencia del ventilador, DE es la eficiencia de transmisión, y ME la eficiencia del motor. Está considerando un motor eléctrico, ¿ya? Leyes del ventilador. Estas leyes se cumplen, ¿ya? Por eso se llaman leyes del ventilador. Si se considera que N es la velocidad de rotación del ventilador, o sea, estamos hablando de vueltas por minuto, ¿cierto? Vueltas por minuto. Y eso se puede llevar a revoluciones por minuto, que es lo mismo, ¿cierto? Revolución o vuelta por minuto. Entonces, N es la velocidad de rotación del ventilador. Las velocidades de rotación se miden así, revoluciones por minuto. La forma en que afecta el volumen de aire movido, obviamente, entre más revoluciones por minuto,
más aire voy a mover, pero eso implica mayor consumo de potencia. A la presión capaz de producir, yo estoy generando presión, ¿cierto?, para empujar el aire. Y a la energía absorbida por el ventilador. Eso es lo que tienen que saber. Entonces, se considera N la velocidad de rotación, la forma en que afecta el volumen de aire movido a la presión capaz de producir y a la energía absorbida por el ventilador, constituye las leyes de rendimiento básico de cualquier ventilador. Y estas relaciones son las siguientes. Dice que Q, o el caudal, es proporcional a las revoluciones por minuto, o sea, a la velocidad de rotación del ventilador. H, la presión, ¿cierto?, del sistema, que soy capaz de vencer, es proporcional a n cuadrado. H, que es la caída de presión del sistema, es proporcional a n cuadrado. Y P, en este caso es la potencia del ventilador, es proporcional a n al cubo, o sea, las revoluciones por minuto al cubo. Son todas proporcionales, no hay ninguna inversamente proporcional. Entonces estas leyes se aplican prescindiendo del sistema de unidades usadas. Obviamente si estoy usando, por ejemplo, metros cúbicos por minuto, tengo que llevar todo, ¿cierto?, a metros, ¿cierto? No voy a no voy a estar trabajando otra cosa en pies. Lo mismo, si estoy trabajando en pies cúbicos, por ejemplo, por segundo, trabajo todas las unidades como corresponde. No las tengo que combinar, a eso se refiere. Estas leyes se aplican prescindiendo del sistema de unidades usadas, siempre que sean consistentes, lo que les acabo de decir. Su importancia radica en que si la resistencia del sistema contra el cual está operando el ventilador no cambia, aunque aumentemos la velocidad del ventilador, esa es la clave, ¿ya? Su importancia radica en que si la resistencia del sistema contra el cual está operando el ventilador no cambia, aunque aumentemos la velocidad del ventilador, por ejemplo, al doble. Entonces aquí te dicen, por ejemplo, esta relación. Q1 es a Q2, como N1 es a N2. Es la primera ley, ¿ya? Entonces tengo Q1, que es el caudal 1, caudal 2, es a N1, es a N2. En el fondo, siempre tengo una incógnita acá. Imaginemos que yo necesito aumentar el caudal en la mina, porque se incluyeron otros equipos, ¿ya? Ya calculé el caudal. Entonces, ¿cómo calculo el caudal? En base a las demás. En el fondo, lo que yo tengo como incógnita no es Q, porque ya sé que tengo que aumentar el caudal. La incógnita es a cuántas revoluciones por minuto debe girar el ventilador, ¿ya? El caudal yo lo tengo porque lo calculo, ¿ah?, sumando, ¿cierto?, todos los consumos en los distintos puntos de trabajo, ya sea por persona o equipo a combustión. Entonces, ese caudal 2 yo ya lo tengo, el caudal 1 era el anterior, y también lo tengo, el caudal 2 el que necesito generar. Lo que necesito saber, en el fondo, es a cuántas revoluciones por minuto debe girar mi ventilador, ¿ya? ¿Cómo calculo eso? Despejando N2. Entonces tengo N2, ¿cierto? Está aquí dividiendo, pasa para allá multiplicando. Entonces me queda N2 arriba, me queda N1 en el numerador, ¿cierto? Q2, que está dividiendo, pasa para arriba multiplicando por Q2. Partido por Q1. ¿Se dan cuenta? Y ahí despejé N2, que son las revoluciones por minuto a la cual debe girar mi ventilador para generar el caudal 2 que ya obtuve, incluyendo los equipos nuevos que están trabajando. O un sector nuevo que tengo que se agrandó la mina y necesito más caudal. Entonces, conociendo Q1 y Q2, y conociendo las revoluciones por minuto a la cual gira mi ventilador, son valores conocidos, puedo obtener a qué velocidad debe girar mi ventilador, ¿ya? Las aspas del ventilador. Estoy considerando el mismo ventilador, ¿ya? Entonces, N1 por Q2, ahí está N1, este que está dividiendo pasa para allá multiplicando, y este que está multiplicando en un imaginario pasa para abajo dividiendo.
y el N2 queda arriba. ¿Se entiende o no, chiquillo? Sí. Ya, bueno. Ahora veamos la segunda ley que está acá. O así que estamos diciendo, estas son las leyes, ¿ya? Son proporcionales. U es proporcional a N, H, que es la caída de presión, es proporcional a N al cuadrado, y la potencia es proporcional a N al cubo. Acá están. Esas son las leyes. Ahí están como igualdad ahora. Están como igualdad. Entonces tengo que H1 es a H2 como N1 partido por N2 al cuadrado. ¿Ya? Esto que está acá, eso estamos viendo. Esto está aquí, lo único que te está diciendo es que es proporcional. Aquí te está mostrando la fórmula. Entonces aquí, ¿qué es lo que necesito yo? Si me cambia la caída de presión, porque por ejemplo agregué 2 túneles más, o agregué un pique, o una chimenea, me va a cambiar la caída de presión del sistema, ¿cierto? Del circuito. Entonces voy a tener un H2 también calculado. Entonces necesito saber a qué N2 requiero que mi ventilador gire para vencer la caída de presión H2. ¿Ya? Eso es. Aquí se hace igual que antes, ¿cierto? Se despeja. Entonces tengo que despejar N2. ¿Ya? Entonces tengo H1, es H2, raíz de H1, ¿cierto? Voy a aplicar raíz a ambos lados de la igualdad. Va a ser igual a raíz cuadrada con la potencia de 2 se van. Entonces me queda N1 es a N2. Ahora yo estoy calculando, necesito calcular el N2. ¿Para qué? Para vencer una caída de presión H2 que es mayor que H1, obviamente, ¿cierto? ¿Me van siguiendo o no? ¿O está muy enredado? Es matemática nomás. Entonces despejo N2 y me queda N2 va a ser igual a, pasa para allá, ¿cierto? Va a ser igual a esto que está acá, está multiplicando en un imaginario, pasa para abajo, dividiendo. Entonces me queda raíz de H1 partido por esta raíz de H2, sube al numerador y me queda N1, ¿cierto? Por raíz de H2. ¿Me siguieron o no? Este N2 que está dividiendo pasa para allá, este H1, la raíz de H1 pasa para abajo, la raíz de H2 sube. Se me queda N1 por raíz de H2 partido por la raíz de H1 va a ser igual a N2. Y ahí tengo las revoluciones por minuto a la cual debe girar mi ventilador para vencer la caída de presión H2, que se supone que es mayor que H1, ¿cierto? ¿Se entiende, chiquillo, o no? Sí, profe. Ya. Sí. Ahora me queda la última, ¿cierto? Que es que la potencia es proporcional a n al cubo. Entonces tengo esta situación. P1 es a P2, la potencia 1 es a la potencia 2, asimismo como N1 es a N2, pero al cubo. Aquí se hace lo mismo, ¿cierto? Elevo todo, perdón, le aplico raíz cúbica a ambos lados para mantener la igualdad, entonces me queda raíz cúbica, ¿cierto? ¿Qué cosa? De P1 es a P2
la raíz cúbica de una potencia al cubo se da, y queda solamente lo que está bajo la potencia, que es N1, esa N2. Y aquí también, pues, si necesito una mayor potencia, necesito generar mayor potencia, una potencia que necesito generar, necesito saber a qué, más bien dicho, si tengo N2, que generar, ¿cierto? Una revolución por minuto, necesito saber qué potencia voy a requerir, o qué potencia necesito para generar N2. Entonces puede que tenga que cambiar el motor, ¿ya? Entonces, sabiendo las revoluciones por minuto que necesito generar, necesito ver si mi motor tengo que cambiarlo. Eso va a depender de la potencia que yo tenga del motor original, la potencia nominal. Puede que tenga que cambiarla a una potencia mayor. Entonces, este P2 es el que necesito conocer, ¿ya? Para saber si requiero de otro ventilador, o el ventilador que tengo, perdón, el motor que tengo es suficiente para generar N2. Entonces aquí despejo P2. Entonces me queda lo siguiente. Me queda raíz de P1, cubo, ¿cierto? Partido por la raíz de P2, cubo, esa N1 y N2. ¿Ya? Entonces, despejo este valor que está acá, ¿cierto? Lo tiro para allá, me queda raíz cúbica de P2, esto que está dividiendo pasa para allá multiplicando, ¿cierto? Y este N1 que está multiplicando en 1 imaginal baja, ¿cierto? Entonces me queda N1 por la raíz cúbica de P1 al cubo. Este también baja, ¿cierto? Y este N2 básicamente me va, que está dividiendo, pasa para arriba multiplicando. Entonces me queda, a ver cómo fue lo que hice, esto para allá, esto para acá, y este quedó arriba, me enredé. Este quedó arriba, ¿cierto? Este 1 acá. Bueno, pero ustedes entienden lo que estoy haciendo, tengo que despejar P2, la raíz cúbica de P2. Este me quedó arriba, ¿cierto? Ya, multiplicando N1. Entonces me queda, el N1 tengo que mandarlo para abajo, y después este también me tiene que ir para abajo, y el N2 va para arriba. Entonces me queda N2 acá. Ahí sí. ¿Entiende lo que hago o no? Muy bien. Entonces ahora aquí lo que hago, para eliminar esa raíz cúbica, elevo todo, ¿cierto?, a la potencia de 3. Entonces me va a quedar finalmente, si elevo todo esto a la potencia de 3 a ambos lados, ¿cierto? Me va a quedar P2 solo va a ser igual a N2 partido por N1 y raíz cúbica de P1. Todo esto elevado al cubo. ¿Ya? Así queda finalmente el P2. P2 va a ser igual a N2 partido por N1, raíz cúbica de P1, y todo eso elevado al cubo. Así despejo la potencia 2. ¿Ya? Que es la potencia que requiero para que mi ventilador se mueva a estas revoluciones por minuto. A estas revoluciones por minuto. ¿Me siguieron o no? Sí, profe. Ya.
Básicamente lo que te están diciendo es que Q2 se puede calcular como 2 veces Q1, resumiendo. H2 va a ser igual a 4 veces H1. Y P2 va a ser a 8 veces P1. ¿Ya? Si uno resume todo esto, estas ecuaciones que son las leyes del ventilador, estas son las leyes del ventilador, el caudal aumenta el doble, ¿cuando qué? Cuando las revoluciones por minuto considerando las revoluciones por minuto. Pero fíjense lo que dice. Esta ecuación es igual a un medio, esta ecuación es igual a un cuarto y esta ecuación es igual a un octavo. Entonces te queda que Q2 va a ser igual a 2 veces Q1, H2 es igual a 4 veces H1 y P2 es igual a 8 veces P1. La potencia aumenta 8 veces, la presión aumenta 4 veces y el caudal aumenta el doble. Esas son las leyes del ventilador, que dice que la forma en que afecta el volumen de aire movido a la presión capaz de producir y a la energía absorbida por el ventilador, básicamente son estas y que se traducen finalmente en estas, que Q2 es igual a 2 veces Q1, H2 es igual a 4 veces H1 y P2 es 8 veces P1, cuando la potencia, ¿cierto?, aumenta 8 veces. La presión aumenta 4 veces y el caudal aumenta el doble. Esto indica que la decisión de aumentar la velocidad del ventilador tiene efectos considerables en la energía requerida, ¿ya? El aumentar la velocidad del ventilador puede que signifique cambiar el motor, ¿ya? Tiene efectos considerables en la energía requerida. Entonces lo que te está diciendo básicamente que si quiero aumentar al doble el caudal, voy a tener que tener una potencia, ¿cierto?, 8 veces mayor que la potencia 1. Si quiero aumentar 4 veces la caída de presión original, voy a necesitar el doble del caudal y, por otro lado, 8 veces la potencia original del motor. Aquí se ven mangas de ventilación, ¿cierto? Aquí se ve aparentemente un jumbo que está trabajando en la frente, por eso se ve iluminado ahí. Y acá una manga de ventilación, ¿cierto?, está sacando el aire seguramente de la frente, en la mina El Salvador. Ya, chiquillos, esta era la parte de ventilación que me faltaba. Ahora voy a cambiar. Ya terminamos con la parte de ventilación, vamos a empezar ahora con la parte de fortificación de minas. Y para comenzar la parte de fortificación, lo primero es reconocer la importancia de la acuñadura. La acuñadura. Entonces voy a pasar a ver un nuevo PowerPoint. Déjenme ubicarlo, espérense. Voy a cerrar este primero. Ahora sí. Ya. Entonces este es un manual de acuñadura que se hizo en un curso de expertos de seguridad minera, el año 2006. Acuñadura manual y fortificación de minas subterráneas. ¿Por qué es necesario acuñar el cerro? Justamente para evitar lo que está mostrando la imagen, ¿cierto? La caída de rocas desde el techo son las más peligrosas, pero también pueden caer desde las cajas. Las cajas es lo que estamos viendo ahí en el fondo, ¿cierto? Los muros de la labor. Entonces, las rocas sueltas generalmente caen del techo, pero también pueden caer de las cajas, ¿ya? Los que producen mayor daño son las que caen desde las cajas, digo, del techo. Un riesgo importante en minería es la caída de rocas, ¿ya? De hecho, el 90% de los accidentes fatales ocurren justamente en desarrollo de túneles, justamente por planchoneo. El riesgo es importante, ¿ya? De los planchoneos o caída de roca. Planchoneo se refiere cuando cae una roca del techo o de las cajas.
Un riesgo inherente a la minería subterránea es la caída de rocas desde el techo o caja de las galerías, situación a la que se ven expuestos todos los trabajadores de la mina. ¿Ya? La mina no discrimina. Este riesgo se enfrenta y contrarresta, ¿cierto?, con dos operaciones clave. Una es la acuñadura, ¿cierto?, y la fortificación. Hay minas que no necesitan fortificación, que la roca es de buena calidad, es capaz, es autosoportante, se dice, la roca es autosoportante. Significa que yo, aun cuando excave un túnel, el material no se va a caer. Pero eso me lo tiene que definir una evaluación geomecánica, ¿cierto?, para saber si es necesario fortificar o no el macizo rocoso. Pero la acuñadura es clave, ¿por qué? Porque hay rocas que quedan sueltas después del disparo. Entonces, cuando yo estoy desarrollando un túnel, siempre hay zonas que quedan más débiles, y si hay rocas sueltas hay que botarlas. Esa es la tarea de acuñar. La fortificación controla el riesgo en gran medida, pero aún así debe realizarse acuñadura periódicamente para mantener las paredes y el techo bajo control. Por lo tanto, la acuñadura es recurrente y fundamental en el control de riesgo de una mina y debe realizarse permanentemente. ¿Ya? Agentes que ocasionan caída y deslizamiento de rocas. El macizo de roca soporta presiones en todas las direcciones. ¿Ya? Las presiones que se generan producto de la columna de material que está encima mío, en una mina subterránea, se refiere a la columna de roca que está arriba mío, se denomina presión. Y esa presión es en todas las direcciones, como estamos viendo en la imagen ahí. No solamente desde el techo hacia abajo, sino en todas las direcciones, igual que la presión hidrostática. Lo mismo ocurre en los cerros, ¿ya? O en el macizo rocoso. Si aquí tengo la superficie, ¿cierto? Y acá tengo una mina que está a esta profundidad. Imaginemos que tengo una mina a esta profundidad, que tengo un túnel. Entonces la presión que está sobre ese túnel tiene que ver con la profundidad que está la mina, ¿ya? Profundidad, denominada H. Y también depende del peso específico de la roca. Pues la roca es variable, ¿cierto? Puede que acá haya un tipo de roca, más abajo hay otro tipo de roca, más abajo hay otro tipo de roca, ¿cierto? Entonces, el peso específico del macizo rocoso va a depender de todos estos tipos de roca. Se supone que esta roca se mantiene hasta acá, constante, ¿cierto? Después esta roca que hay acá, se mantiene hasta acá, constante. Después esta roca que hay acá, se mantiene hasta acá. Y esta roca que hay acá, se mantiene hasta acá. Entonces, el peso específico va a variar dependiendo la densidad del macizo rocoso. Pero lo importante es que voy a obtener un peso específico medio, ¿cierto? Que va a estar en función de la altura de cada uno de estos mantos, ¿cierto?, de material rocoso. Y imaginemos que este otro tipo de roca y que se mantiene hasta más abajo. Entonces tengo un peso específico, 2, 3, 4, 5, en función de la altura. Entonces yo voy a tener un peso específico medio. Por lo tanto, la presión en ese punto que está ahí, viene en todas las direcciones. Igual que la presión hidrostática. ¿Ya? En todas las direcciones está esa presión. ¿Ya? Es como un asterisco de presiones. Y esa va a ser igual a peso específico promedio, ¿cierto? Peso específico promedio de toda esta roca va a ser igual a la presión que hay en ese punto. ¿Qué profundidad? La profundidad H. Ahí está H, ¿ves? Entonces, peso específico de toda esta masa de roca, que en este caso habría que calcularla como un promedio, porque está constituido por distintos tipos de roca, por H, que es la profundidad, va a ser igual a la presión que hay en ese punto, ¿ya? Siempre está en función de H, que es la profundidad. Igual que la presión, ¿cierto?, en el mar, depende de la profundidad en que yo esté.
Y también es en todas las direcciones. Entonces el macizo de roca soporta presiones en todas las direcciones. Se mantiene estable debido al equilibrio de las fuerzas, siempre y cuando esté estable, ¿cierto? Si no, a veces hay que fortificar para que se mantenga estable. En este caso, aparentemente no está estable, ¿cierto? Está cayendo material rocoso, por lo tanto voy a tener que acuñar y fortificar. El equilibrio se modifica al construirse una excavación. Había un equilibrio, ¿cierto? Cuando esto estaba relleno con material, pero yo al romper y sacar material, se produce un desequilibrio de las fuerzas que habían acá. Ahora estas presiones están tendiendo a hundir el túnel, y eso es lo que tengo que vencer yo, a través de la fortificación si es que la roca no es autosoportante. Por eso dice, el equilibrio se modifica al construirse una excavación. Si los esfuerzos superan la resistencia de la roca, lo que hablamos, ¿cierto?, que no es autosoportante, la roca se deforma, pudiendo llegar al agrietamiento y generando rocas sueltas que pueden desprenderse o deslizarse. Entonces, si los esfuerzos o las presiones superan la resistencia de la roca se deforma, se agrieta y se pueden caer rocas, ¿cierto?, del techo y de las cajas. Por lo tanto, en este caso particular habría que fortificar, ¿cierto? Fortificar. Así que yo puedo fortificar, por ejemplo, lo primero que hago acá es pongo pernos largos, ¿cierto?, que se anclen en la zona segura. Si se dan cuenta, no toda la roca está agrietada, solamente hasta una distancia determinada. Entonces yo coloco pernos de tal forma que la parte que está firmando la roca suelta sea esta. Todo esto está en roca firme, ¿cierto? Todo esto que está acá está en roca firme. Entonces esa parte me está firmando el resto. Como que me anclo en la parte firme, me anclo con el perno en la parte firme para sujetar la parte suelta. Entonces estos pernos llegan hasta acá, aquí después yo coloco una planchuela, es como una especie de plato, ¿cierto?, metálico, pero son cuadradas las planchuelas, pero de forma de plato, y después va una tuerca, ¿cierto?, que va atornillada ahí. Una tuerca para aquí, para generar la presión y soportar realmente, ¿cierto?, la parte suelta. Entonces yo me anclé en la parte segura, que no está con grieta, con cemento, después puse una planchuela y una tuerca. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy generando una fuerza que está contrarrestando, ¿cierto?, la caída de roca. Estoy generando una fuerza hacia allá, ¿cierto?, al apretar la tuerca. Entonces, con eso yo contrarresto, me quedo feo eso. Contrarresto, ¿cierto?, eh, la fuerza que me está tratando de botar el túnel, ¿ya?, al apretar la tuerca. ¿Me entendieron eso o no? ¿Se entendió? Y yo, Profe, ¿no podría explicarme más? ¿cómo? ¿No podría explicarme más? Ya, bueno, en todo caso, más adelante vamos a ver esto. La presión que está aquí ejerciéndose está tendiendo a botar la roca, ¿ya? Entonces yo puedo colocar pernos que al tensionarlos y afirmarlos en la roca firme, porque no toda la parte está suelta, solamente la zona que está cerca de la tronadura que está generando el túnel. Yo estoy haciendo perforación y tronadura para desarrollar el túnel, ¿cierto?, para construir el túnel. Esa tronadura golpea el macizo rocoso en su alrededor, y además hay presiones que hacen que el hueco que estoy generando, la labor, el túnel, se vaya rellenando, ¿cierto? Porque yo provoqué un desequilibrio al excavar ahí en el macizo rocoso. Entonces los pernos que le hablé es justamente para contrarrestar los esfuerzos que están tendiendo a hundir el túnel. Ya más adelante vamos a ver eso. Más adelante un poco y
Parece que no me entendieron. Además de los esfuerzos actuantes y las características resistivas de la roca, los siguientes factores influyen en la inestabilidad de la labor: forma y dimensión de la excavación, profundidad de la labor, presencia de agua, fallas y diaclasas que puedan atravesar el túnel, temperatura y humedad ambiental, vibraciones, método de construcción de la labor minera. Todos esos son factores que influyen sobre la inestabilidad de la labor. La labor es el túnel. Entonces, entre más profundo esté el túnel, ¿cierto? Más lejos esté de la superficie, va a haber mayor o menor presión. ¿Qué creen ustedes? A mayor profundidad hay mayor o menor presión en el túnel. Mayor presión. Mayor presión, ¿cierto? ¿Y qué es lo que, qué es más fácil que se hunda? ¿Una labor chiquitita o una labor grande? Una grande. Una grande es más fácil. O sea, entre más grande haga yo la labor, tengo más esfuerzo, más columna de roca encima que me van a tender a hundir esto, ¿ya? Por ejemplo, este es el cerro, ¿ya? Eh, la presión es generada por líneas de fuerza que tienen que ver con el peso de la roca. Entonces las líneas de fuerza se comportan de esta forma, miren. Llegan ahí y se desvían. Llegan ahí, se desvían. Llegan ahí y se desvían. Aquí ya no se desvían, ya se desviaron todo lo que tenían que desviarse. Bueno, se desvían. Qué horrible esa, pero y aquí ya se mantienen rectas, ¿ya? Ahí nomás se desviaron. Entonces, no es que se corten las líneas de fuerza, se desvían, pero igual hay presión que se está ejerciendo sobre el techo, ¿cierto? Sobre las cajas, de todas maneras. Entonces, ¿cuáles son esas presiones? Las que se deben a la roca suelta que yo estoy generando producto de la excavación. Entonces, como yo estoy haciendo un túnel ahí con perforación y tronadura, hay partes que se sueltan. Y esas son las que yo tengo que soportar. Yo no estoy soportando todo el peso de la columna no estoy soportando toda esta columna, solamente estoy soportando el área inestable. Yo fortifico para soportar esta área inestable. Entonces, por eso coloco pernos, por ejemplo. Pernos que se anclan en la zona segura, que sería esta. La zona segura es la que está fuera de este radio, ¿cierto?, de inestabilidad. En este caso, ¿cierto?, tengo lo mismo, pero aquí tengo muchas líneas de fuerza que se tienen que desviar. Aquí recién ya siguen normales, ¿ya? Lo mismo para este otro lado, si estos son, si se desvían, tienen que ser más o menos iguales, pues medio horrible. Un lápiz más fácil dibujar esto. Y aquí ya siguen de largo, ¿cierto? Entonces la zona que yo tengo que fortificar, que me provoca una inestabilidad importante, es la zona que está golpeada justamente por la tronadura que yo generé, ¿ya? Cambio de lápiz ahora.
¿ya? Entonces la zona que yo tengo que fortificar acá básicamente es la que está generando inestabilidad, es la que está alrededor de la excavación. ¿Ya? Esa es la que yo tengo que fortificar. ¿Ya? Esta es la zona inestable, la que está alrededor de la excavación. Esta es la excavación. Entre más grande la labor, hay una superficie mayor de inestabilidad. Por lo tanto, un túnel pequeño de 1x1, por ejemplo, es más estable que un túnel de 3x3. Y un túnel de 3x3, 3 de ancho, 3 de alto, es mucho más estable que un túnel de 6x6. ¿Ya? A eso se refiere. Por eso influye, ¿cierto?, la forma y dimensiones de la excavación, la profundidad de la labor, la presencia de agua. El agua, ¿qué es lo que hace? El agua hace que las zonas que están en contacto, por ejemplo, fallas que hay dentro de la zona donde hice el túnel, se pueden deslizar más rápido. ¿Por qué? Porque el agua actúa como un lubricante. Entonces, si hay zonas con agua, es más inestable la roca. Además de la presión que agrega el agua al sistema, la presión de poro que se llama. El agua también genera presión. Por lo tanto, si hay presencia de agua, la roca es más inestable que una zona donde no hay presencia de agua. ¿Ya? Por el momento lo vamos a dejar hasta acá, chiquillos, ¿ya? Tengo hora al médico. De hecho, no voy a poder hacer la clase de procesos 301. Yo tuve un accidente con mi rodilla el 5 de octubre y ahora me van a evaluar si voy a necesitar operación o no. Ya le avisé el curso Procesos Industriales 301 que no voy a tener clase en la tarde. Le hice clase a ustedes nomás. Más adelante vemos, terminamos esta parte, ¿ya? Le faltó analizar el tema de la temperatura, vibraciones y método de construcción. Nos estamos viendo, chiquillos. Ya, profe, esté muy bien. Chao. Chao, gracias.